explorando los aviones más impresionantes del mundo. Bienvenidos a Cosas Impresionantes. En este canal te llevaremos a un emocionante viaje por el mundo de los aviones más avanzados, poderosos e impresionantes que han sido creados por el ser humano. Desde el furtivo F-22 Raptor hasta el gigantesco Airbus A380, exploraremos cómo estos aviones han cambiado la forma en que nos movemos por el mundo y cómo han influido en la historia de la aviación. También descubrirás detalles fascinantes sobre la tecnología y el diseño detrás de estas máquinas de vuelo. Si eres un amante de la aviación o simplemente un curioso, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Acompáñanos en este viaje por los cielos. El F-22 Raptor, la cumbre de la tecnología de combate aéreo. El F-22 Raptor es un avión de combate aéreo de quinta generación diseñado por Lockheed Martin y Boeing para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es uno de los aviones más avanzados y letales del mundo, y representa la cumbre de la tecnología de combate aéreo. El F-22 Raptor fue diseñado para cumplir una amplia gama de misiones desde combate aire-aire hasta el apoyo de las tropas en tierra. Es un avión altamente maniobrable y rápido, capaz de volar a velocidades supersónicas sin encender los motores de postcombustión. Además, está equipado con un avanzado sistema de aviónica que incluye un radar de barrio electrónico activo, sensores infrarrojos y un sistema de identificación amigo-enemigo mejorado. El F-22 Raptor también está equipado con armas avanzadas, incluyendo misiles aire-aire y aire-tierra, y puede transportar hasta 8 toneladas de carga útil. Con su combinación de tecnología avanzada, armas letales y capacidades de sigilo, el F-22 Raptor es una herramienta poderosa en el arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un ejemplo de la impresionante capacidad del F-22 Raptor se produjo en 2018, cuando un par de aviones interceptaron y escoltaron a un par de bombarderos rusos que se acercaban al espacio aéreo de Alaska. Los F-22 Raptor lograron interceptar a los bombarderos rusos a una distancia segura, antes de escoltarlos fuera del espacio aéreo estadounidense. Este incidente demuestra la capacidad del F-22 Raptor para detectar y neutralizar cualquier amenaza potencial. En conclusión, el F-22 Raptor es una de las armas más avanzadas y letales en el arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su combinación de tecnología avanzada, armas letales y capacidades de sigilo lo convierte en un avión de combate aéreo temible y respetado en todo el mundo. Desde la interceptación de bombarderos rusos hasta la realización de misiones de apoyo aéreo cercano, el F-22 Raptor está en la cumbre de la tecnología de combate aérea y representa un logro impresionante en la historia de la aviación militar. El Sukhoi Su-57. El Sukhoi Su-57, también conocido como T-50 y PAK-FA, es un avión de combate de quinta generación desarrollado por la empresa rusa Sukhoi. Es el primer avión de combate de quinta generación que ha sido diseñado y producido en Rusia. El desarrollo del Su-57 comenzó en la década de 2000, con el objetivo de crear un avión de combate avanzado que pudiera competir con otros aviones de quinta generación, como el F-22 Raptor de Estados Unidos y el Chengdu J-20 de China. El primer vuelo del Su-57 tuvo lugar en enero de 2010 y desde entonces se ha sometido a pruebas rigurosas de vuelo y de armamento. Una de las características más notables del Su-57 es su tecnología furtiva que lo hace difícil de detectar por radares enemigos. El avión también está equipado con sistemas avanzados de aviónica, incluyendo un sistema de control de vuelo por cableado digital y una pantalla panorámica para el piloto. El Su-57 también cuenta con armamento avanzado, incluyendo misiles aire-aire y aire-tierra, así como cañones automáticos. El avión está diseñado para misiones de ataque y defensa aérea, y se espera que sea utilizado tanto por la Fuerza Aérea Rusa como por otras fuerzas aéreas internacionales. El Su-57 ha enfrentado algunos desafíos en su desarrollo, incluyendo retrasos en la producción y problemas técnicos. Sin embargo, la Fuerza Aérea Rusa ha ordenado una cantidad significativa de aviones y se espera que el Su-57 se convierta en un componente clave de la Fuerza Aérea Rusa en los próximos años. En conclusión, el Sukhoi Su-57 es un avión de combate de quinta generación impresionante, diseñado con tecnología furtiva avanzada y un armamento potente. A pesar de algunos desafíos en su desarrollo, se espera que el Su-57 se convierta en un componente importante de la Fuerza Aérea Rusa y una opción atractiva para otras fuerzas aéreas internacionales que buscan adquirir un avión de combate de última generación. El Su-57 también cuenta con armamento avanzado, incluyendo misiles aire-aire y aire-tierra, así como cañones automáticos. El avión está diseñado para misiones de ataque y defensa aérea, y se espera que sea utilizado tanto por la Fuerza Aérea Rusa como por otras fuerzas aéreas internacionales.
El Su-57 ha enfrentado algunos desafíos en su desarrollo, incluyendo retrasos en la producción y problemas técnicos. Sin embargo, la Fuerza Aérea Rusa ha ordenado una cantidad significativa de aviones y se espera que el Su-57 se convierta en un componente clave de la Fuerza Aérea Rusa en los próximos años. El B-52 ha sido utilizado en conflictos como la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra de Kosovo, la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán. También ha sido utilizado para operaciones de ayuda humanitaria, como el transporte de suministros y equipos médicos en respuesta a desastres naturales y crisis humanitarias. A pesar de su edad, el B-52 sigue siendo un avión importante para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se espera que continúe en servicio activo hasta el año 2050, lo que lo convertiría en uno de los aviones militares más longevos de la historia. En resumen, el Boeing B-52 Stratofortress es un avión bombardero pesado de largo alcance que ha sido utilizado en una gran variedad de misiones militares y humanitarias desde su introducción en 1955. A pesar de su edad, el B-52 sigue siendo un avión importante para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se espera que continúe en servicio activo durante varias décadas más. El F-35 Lightning II. El F-35 Lightning II es un avión de combate de quinta generación desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin. Fue diseñado para ser una aeronave altamente versátil capaz de realizar misiones de ataque terrestre, defensa aérea y superioridad aérea. El F-35 utiliza tecnología furtiva para reducir su perfil radar y evitar la detección enemiga. También está equipado con un sistema avanzado de sensores que incluye un radar banda X y un sistema de alerta de misiles que alerta al piloto de la presencia de misiles enemigos. Además, el F-35 tiene una capacidad única de intercambio de datos en tiempo real con otros aviones y sistemas militares en tierra, lo que permite que la información se comparta en tiempo real, mejorando la coordinación y la capacidad de combate. Una de las características más notables del F-35 es su capacidad de despegue y aterrizaje vertical, lo que lo hace ideal para operar desde portaaviones y buques de guerra. También cuenta con una gran capacidad de alcance y carga útil, lo que lo hace adecuado para misiones de ataque terrestre. El F-35 ha sido adquirido por varios países, incluyendo los Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Japón. Además, está previsto que sea utilizado por otros países en el futuro. A pesar de su impresionante tecnología, el F-35 ha enfrentado críticas y desafíos en su desarrollo. Ha habido problemas en el desarrollo del software y de algunos componentes del avión, así como retrasos en la producción y costos excesivos. A pesar de estos desafíos, el F-35 ha demostrado su eficacia en misiones reales, incluyendo misiones de combate en Siria y Afganistán. También ha participado en ejercicios militares en todo el mundo, demostrando su capacidad de combate y su versatilidad. En conclusión, el F-35 Lightning II es un avión de combate de quinta generación impresionante, diseñado para realizar una amplia variedad de misiones de combate. A pesar de algunos desafíos en su desarrollo, se espera que el F-35 se convierta en un componente importante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y otros países, y que continúe demostrando su capacidad de combate en misiones reales y ejercicios militares en todo el mundo. Concorde, el avión supersónico que cambió la historia de la aviación. El Concorde es uno de los aviones más icónicos de la historia de la aviación. Fue diseñado y construido por un consorcio franco-británico y entró en servicio en 1976. Era capaz de volar a una velocidad de Mach 2, es decir, el doble de la velocidad del sonido, lo que lo convirtió en el primer avión comercial supersónico del mundo. El Concorde operó durante casi 30 años antes de retirarse en 2003, dejando un legado de innovación y velocidad en la historia de la aviación. El Concorde tenía una longitud de 62 metros y una envergadura de 25 metros. Fue propulsado por 4 motores Rolls-Royce Snecma Olympus 593, cada uno capaz de producir 38.050 libras de empuje. Gracias a esa potencia, el Concorde podía volar a una altitud de 60.000 pies, lo que le permitía evitar las turbulencias y el tráfico de otros aviones comerciales. Además, su velocidad máxima de Mach 2 significaba que podía completar un vuelo transatlántico en solo 3 horas y media, lo que lo hacía muy atractivo para los viajeros de negocios. El Concorde también era un avión de diseño innovador. Su nariz se podía inclinar hacia abajo durante el despegue y el aterrizaje, para mejorar la visibilidad del piloto. Además, sus alas tenían una forma única para minimizar la resistencia del aire y maximizar la sustentación.
A pesar de sus innovaciones y su atractivo para los viajeros de negocios, el Concorde nunca fue un avión comercialmente rentable. Solo se construyeron 20 aviones y sus costos de operación y mantenimiento eran extremadamente altos. Además, después de un accidente en el 2000 en el que murieron 113 personas, la confianza del público en el Concorde se vio seriamente afectada, lo que contribuyó a su retirada en 2003. Sin embargo, el legado del Concorde en la historia de la aviación sigue siendo impresionante. Fue un hito tecnológico en su momento y estableció un estándar de velocidad y eficiencia que sigue siendo relevante en la industria de la aviación actual. Además, su diseño y su estatus icónico ha inspirado a muchos ingenieros y diseñadores a lo largo de los años. En resumen, el Concorde es un avión legendario que cambió la historia de la aviación. Fue el primer avión comercial supersónico del mundo y estableció un estándar de velocidad y eficiencia que sigue siendo relevante en la industria de la aviación actual. Aunque su vida útil fue corta y su rentabilidad fue limitada, el Concorde sigue siendo un símbolo de innovación y velocidad en la historia de la aviación. Antonov An-225 Embrilla, el avión más grande del mundo. El Antonov An-225 Embrilla es el avión más grande del mundo en servicio activo. Fue diseñado y construido por Antonov Design Bureau en Ucrania en la década de 1980 para transportar el transbordador espacial Buran de la Unión Soviética. Con una longitud de 84 metros, una envergadura de 88 metros y una altura de 18,1 metros, el An-225 Embrilla es una maravilla de la ingeniería aeronáutica. El An-225 es propulsado por 6 motores turbofan Progress D18T, cada uno capaz de producir 51.590 libras de empuje. Puede transportar cargas de hasta 250 toneladas y su bodega de carga es la más grande del mundo, con una capacidad de 1.200 metros cúbicos. Además, su alcance máximo es de más de 15.000 kilómetros, lo que le permite transportar cargas pesadas a cualquier parte del mundo. El An-225 ha sido utilizado para transportar cargas pesadas y voluminosas, como maquinaria pesada, vehículos, equipos de construcción y materiales de construcción. También ha transportado componentes de turbinas de gas y otros equipos para proyectos de energía eólica y solar. Además, ha sido utilizado para transportar ayuda humanitaria en situaciones de desastres naturales. También es un avión de diseño innovador. Su ala tiene una forma de flecha y su estructura está hecha de aleaciones de titanio y aluminio, lo que lo hace más resistente y ligero. Su sistema de carga está diseñado para cargar y descargar cargas pesadas de manera fácil y rápida. Aunque solo se construyó un An-225, su impacto en la industria de la aviación es significativo. Ha sido utilizado en numerosas misiones de transporte de carga pesada y voluminosa, y ha establecido un estándar para la capacidad de carga en la industria de la aviación. Además, su diseño y su estatus como el avión más grande del mundo han impresionado a muchos amantes de la aviación. En resumen, el Antonov An-225 Embrilla es el avión más grande del mundo, con capacidad de carga pesada y voluminosa y un diseño innovador que ha establecido un estándar para la industria de la aviación. Aunque solo se construyó uno, su impacto en la historia de la aviación sigue siendo impresionante. Sin embargo, el 27 de febrero de 2022, durante la invasión rusa de Ucrania, el Antonov An-225 fue destruido por un ataque ruso en el aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. El Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo. El Airbus A380 es un avión de pasajeros de doble cubierta fabricado por la compañía europea Airbus. Fue diseñado para ser el avión comercial más grande y cómodo del mundo, capaz de transportar a más de 800 pasajeros en una sola cabina. Tiene una longitud de 73 metros y una envergadura de 80 metros, lo que lo hace más grande que cualquier otro avión comercial del mundo. Tiene 4 motores, cada uno de los cuales produce más de 70.000 libras de empuje. Una de las características más notables del A380 es su comodidad. Cuenta con 2 cubiertas espaciosas y una cabina silenciosa, lo que lo convierte en uno de los aviones más cómodos del mundo para los pasajeros. También está equipado con tecnología avanzada, como sistemas de entrenamiento en vuelo, Wi-Fi y cámaras de vigilancia para los pasajeros. El A380 ha sido utilizado por varias aerolíneas de todo el mundo, incluyendo Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa y Qantas. También ha sido utilizado por algunas compañías como avión presidencial o para fines militares. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño y comodidad, el A380 ha enfrentado algunos desafíos. La producción del avión ha sido costosa y ha habido problemas para encontrar aeropuertos que puedan manejar su tamaño. Además, con la pandemia del COVID-19, muchas aerolíneas optaron por reducir su flota A380 debido a la disminución en la demanda de pasajeros.
A pesar de estos desafíos, el A380 ha demostrado ser un avión impresionante, capaz de transportar a un gran número de pasajeros con comodidad y eficiencia. Su tecnología avanzada y tamaño lo hacen una opción popular para viajes de larga distancia. En conclusión, el Airbus A380 es un avión comercial impresionante, diseñado para ofrecer comodidad y eficiencia a un gran número de pasajeros. A pesar de algunos desafíos, ha demostrado ser un avión popular para las aerolíneas de todo el mundo, y su tamaño y tecnología avanzada continúan siendo impresionantes. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo de los aviones más impresionantes en Cosas Impresionantes. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo los detalles fascinantes de estos aviones únicos y avanzados. Si te ha gustado nuestro contenido, asegúrate de suscribirte y darle like a nuestros videos para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes viajes en el mundo de la aviación. Gracias por tu apoyo. ¡Hasta la próxima!